Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a comenzar la serie de ensayos literarios. Esto consta de varias partes porque hay que tener en cuenta muchos aspectos a la hora de escribir un ensayo. Vamos a estar estudiando en la primera parte qué es un ensayo y cómo se presenta el ensayo en el examen de AP Spanish Literature para los que van a tomar este examen de literatura en español. Después tenemos la parte 2, que vamos a estar hablando de las figuras literarias, lo cual es muy importante conocer a la hora de estar analizando para hacer un ensayo literario. La parte número 3 vamos a estar practicando las transiciones y vocabulario, que también es importante a la hora de redactar los ensayos. En la parte número 4 vamos a estudiar las corrientes y los movimientos literarios. También esto es bien importante conocerlo para poder escribir los ensayos de este examen. En la parte número 5 vamos a dar ideas, tips, cómo desarrollar el ensayo. Y después en la parte número 6 vamos a dar un resumen de la métrica. Y todo el conjunto de todo esto es lo que hace falta a la hora de hacer un ensayo literario. Estas clases pueden ayudar para otros tipos de ensayos en algunos aspectos, pero no en todos, puesto que hay mucha diferencia entre un ensayo literario, un ensayo de otra categoría, otros ensayos académicos, que otros ensayos de otro tipo que le pidan en la escuela. Vamos a hablar específicamente de los ensayos, los ensayos que van a tener que redactar en el examen de AP Spanish Literature. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito en prosa. Este escrito se hace para interpretar algo, para evaluar algo, para analizar algo, para criticarlo, dar su opinión acerca de un tema o un texto de acuerdo a la pregunta que le hagan. El ensayo en sí es un género, como decir otro de los géneros que ustedes estudian en literatura. Es un género y al principio se hace bien difícil para muchos estudiantes hacer el ensayo, pero una vez que ya tenga un poquito de práctica de cómo se hace el ensayo, las partes del ensayo y todo, pues entonces ya incluso sabiendo cómo hacer este ensayo, ya tiene la idea principal para hacer otro tipo de ensayo que le pidan en la escuela o en el college, en la universidad, donde quiera. En las clases de literatura que dan los alumnos en la escuela, pues cuando le piden ensayos de clase son basados siempre en una pregunta específica. Entonces, asimismo, en este examen de AP Spanish Literature le van a hacer una pregunta específica que ahora yo se la voy a explicar cómo va a ser. Y casi siempre va a ser en las literaturas obligatorias, esas que se estudian durante el curso, y entonces después le hacen la pregunta. Por eso es importante conocer de todas esas literaturas que estudian, ya sean los cuentos, las poesías, las novelas, el drama, cualquier género que estén estudiando, saber de qué se trata. No es que tienen que memorizarse la cita, sino pero por lo menos saber cuál es la trama de la historia para poder discutirla con sus propias palabras. Estos ensayos se los pueden pedir de un texto determinado, o pueden pedirle que una comparación, comparar y contrastar dos caracteres en una obra, o le pueden pedir analizar una poesía, o le pueden pedir comparar una crítica relacionándolo con la obra, o le pueden pedir comparar dos cuentos, dos novelas, una cajita de sorpresa. Por eso es importante conocer por lo menos el contexto histórico, la corriente, el movimiento, el autor, lo básico, la biografía básica del escritor, conocer las figuras literarias, las técnicas literarias, la métrica, todo eso es bien importante, y conocer bastante historia, porque en realidad los jóvenes no tienen mucha experiencia. Entonces, si no conocen por lo menos esta parte, de dónde van a sacar, porque ya una persona mayor
al tener más experiencia y conocer un poquito más de la historia, pues se puede ir por otros lados, puede buscar otras avenidas, pero otras aristas, pero el joven todavía no tiene tanta experiencia, eso tiene que dominar las corrientes, los movimientos y todas estas cosas. No importa la forma, los textos, la forma que le den, el ensayo siempre tiene una misma estructura. Así que lo importante, ya como yo le dije, es conocer todas estas cosas, tener dominio de todas estas cosas. Así que otro aspecto importante es conocer la situación socioeconómica, sociopolítica, sociocultural, la parte geológica. Debemos también seguir un orden cronológico. Cuando estamos leyendo la obra que vamos a analizar y discutir, que vamos tomando nota, vamos subrayando, vamos haciendo noticas o vamos haciendo un bosquejo en una hoja aparte. Entonces, seguir ese mismo orden a la hora de ir analizando. Ir por el mismo orden que está la obra que están leyendo. Entonces, saber determinar cuál es la idea central y hacer la presentación, saber cuál es la problemática de la obra. Y todo esto se puede hacer mediante notas y mapas, y siempre le van a dar un tiempito para poder leerle, para poder hacer sus notas. Así que no hay que ir con ningún temor. Si domina toda esta parte, no va a tener problemas de ningún tipo. Así que tenemos que también saber distinguir cuando estamos analizando y leyendo la obra, saber distinguir entre la realidad de la obra y la realidad del que está leyendo y criticando o analizando la obra. Debemos distinguir la estructura de la obra, ¿okay? Quién narra la obra. Debemos mirar bien. En este caso, como es un examen, no tiene, pero bueno, cuando está haciendo de clase, puedes ver cuántas páginas, cuántos capítulos, las partes que tiene, parte 1, parte 2. Esto es en los ensayos de clase. Ya cuando es del examen va a ser siempre específico, uno específico, no tiene que estar mirando si cuántas páginas, ni título, ni subtítulos, ni nada de eso, porque no. Tiene que ver qué tipo de organización tiene, cuál es el punto de vista del narrador, primera persona, segunda persona, tercera persona, omnisciente, lo mira de lejos, lo mira de cerca, es objetivo, es subjetivo, todas esas partes. También el lugar, el espacio, donde están ocurriendo los hechos. Si es una narración, si es una poesía, si es un diálogo, si es una crónica, si es un romance, una lírica. Otra cosa, tienes que estar mirando el tono, cómo es el tono de lo que estás leyendo, es iracundo, es suave, es directo, es colorido, es amargado, es triste. También sobre las figuras literarias, que la vamos a mirar en la otra clase. Tienen que saber las figuras literarias, que el escritor usa las figuras literarias para embellecer la prosa, así que si conocemos las figuras literarias y si conocemos todos estos aspectos, eso nos va a facilitar el análisis y la evaluación. Entonces, en la parte número 2, que vamos a estudiar las figuras literarias, pueden verlo, suscríbanse al canal, pues entonces así, cuando se suscriban al canal, pues tienen acceso a todos estos videos y pueden escuchar todas las obras para memorizar, y algo se les tiene que quedar. Cuando le den a elegir la crítica entre 4 obras, digamos, de esas 4 trate de escoger la que más cosas les recuerde, porque así tiene más campo para escribir. En el examen de AP Spanish Literature va a tener 3 ensayos. El primer ensayo va a ser acerca de la poesía. Le van a dar una poesía. Puede que sea una de las poesías que se estudiaron en clase, puede que no. Le van a dar 30 minutos. Así como lee la poesía, pues entonces vea el video de métrica para que se recuerde, también vea las clases de poesía para que vea las técnicas. Así como lee la poesía, va subrayando las palabras o las técnicas literarias que haya encontrado ahí. La métrica también, mire si hay alguna, cómo es la métrica del poema. Lo lee también, de qué se trata, porque todo es un conjunto. Tiene que decir de qué se trata el poema, cómo lo interpreta, pero también qué técnicas usó el poeta en ese poema.
Así que la estructura es bien importante. Vea las estrofas, los versos, cuántos versos tienen las estrofas, si todas tienen la misma cantidad o si son diversos, si son diferentes, qué lenguaje usó el poeta, la rima, si es asonante, si es consonante, si es verso libre, si es verso blanco, si tiene rima variada. Busque por metáforas, por hipérboles, los polisíndeton, cuando usa las conjunciones, casi siempre es la conjunción y. Vamos a ver esa conjunción, las anáforas, las repeticiones al principio, las personificaciones. Así, conociendo todo eso, va a ser más fácil poder escribir sobre la poesía. En el ensayo número 2 van a tener que analizar un tema. Este puede ser un tema universal, puede ser un tema acerca del engaño, o puede ser un tema acerca de la inocencia, o un tema generacional, o la violencia, o la libertad, o la pobreza, las clases sociales. Va a ser un tema diferente, así que debe estar familiarizado. Busque todo eso, cuáles son los temas universales y trate de tener en cuenta de qué se tratan todos esos temas universales. Entonces, como por ejemplo, yo escribí aquí un ejemplo a Julia Burgos, el delantal blanco, Lazarillo de Tormes, San Manuel Bueno. Le pueden dar esos 4, que esos fueron los que salieron el año pasado. No le van a salir los mismos, a lo mejor uno de ellos, pero no los 4 mismos, no creo. Pero vamos a suponer que entre todos esos, el que más información se te quedó en la mente fue el de Lazarillo de Tormes. Pues por ahí tiene campo. Si lo que le piden es el engaño, como lo pidieron el año pasado, si le piden el engaño por Lazarillo, de estos 4, Lazarillo de Tormes es el que tiene más campo para escribir. Si lo que le piden es la libertad, pues entonces todo esto puede hablar, puede escoger Julia Burgos, o me imagino que Julia Burgos pero cuando no le va a salir. Usted, cuando le pongan el tema, fíjense ese tema en cuál de las 4 literaturas va a estar, va a tener más puntos por los que te puedas agarrar para poder escribir. Entonces, el otro ensayo va a ser 40 minutos también, y este te va a presentar una de 2, y siempre sigue la pregunta que te hacen, porque si te vas del tema, eso también te hace perder puntos. En este último ensayo, vas a tratar de un tramo de un texto, y en ese tramo del texto te van a poner 2 preguntas. Puede ser sobre el escritor y el protagonista, o puede ser sobre esa parte del cuento y el resto que se supone que te lo sepas. ¿Ve? Entonces, o puede ser también otro tipo de eso, otro tipo de pregunta, que sea que te pongan una crítica de una obra y te digan cómo se relaciona esta crítica con la obra, y la obra no te la van a dar. Tú te la tienes que saber porque es una de las mandatorias, una de las obligatorias. Entonces, por eso es importante saber todas las obras de qué se tratan, el tema principal, y ya después lo desarrollas como entiendas. Entonces vamos a ver que la pregunta de esta última casi siempre se va a plantear de esta forma: cómo las ideas de la cita presentada de la crítica se refleja en la obra que está criticando. Así que por eso es importante, le vuelvo y le repito otra vez, conocer de qué se trata cada obra, y por eso le digo, a veces una forma ya no es tanto leyendo cada obra ya, porque ya se la estudiaste. Como ya la estudiaste, ahora lo que tienes es que refrescar de qué se trata. Entonces, por eso les invito a que vean los videos, se suscriban, porque así pueden mantener en la memoria más lo que ya ustedes estudiaron. Es decir, que no es mirarlo para hacer nada en la escuela, sino mirar el video para que les refresque la mente, por lo menos mirar los principales antes del día del examen. Y cuando le den a escoger varias obras, siempre va a haber una que es la que más le va a recordar las cosas. Escoja esa, que esa es la que le va a dar más campo. Entonces, en el próximo ensayo, la parte 2, en la próxima clase de la parte 2, vamos a estudiar las figuras literarias. Así que los espero. Hasta pronto.